Buenos días. Muchas gracias al Comité del Congreso por la selección de nuestra ponencia que lleva por título Explorando la eficacia del Learning by Doing en el aprendizaje bilingüe de sistemas constructivos tradicionales en arquitectura. A continuación seguiremos este índice para la explicación de la ponencia, algunos aspectos relacionados con Learning by Doing, el objetivo que nos hemos planteado, la metodología que hemos seguido, los resultados que estamos obteniendo y las conclusiones a las que hemos llegado. La adquisición de conocimientos técnicos en disciplinas como las construcciones arquitectónicas es una tarea ardua y compleja. La cantidad de información que un estudiante debe comprender, retener y manejar es amplia y los tiempos de aprendizaje son cada vez más cortos. Aspectos relacionados con las características físicas, químicas, mecánicas o térmicas de los materiales de construcción, sus incompatibilidades, así como las reacciones externas a las que van a ser sometidos, son algunos de los conocimientos previos que deben tener nuestros alumnos antes de enfrentarse a la comprensión y el estudio de sistemas constructivos tradicionales como son las envolventes arquitectónicas. La asignatura de Sistemas Constructivos 2 es una enseñanza de tipo teórico-práctico aplicable a la toma de decisiones constructivas y su representación gráfica es en forma de croquis y planos. Su contenido supone una introducción a los conceptos básicos del orden constructivo. Abarca el estudio y el análisis de distintos sistemas constructivos relacionados esencialmente con las envolventes del edificio, las cubiertas y las fachadas, sus funciones y la organización de estos como partes integrantes e interactuantes de un todo que es el edificio. Por otro lado, si la manera de transmitir estos conocimientos pasa por la enseñanza tradicional, los alumnos de nuestras aulas, nuestros futuros arquitectos, no recordarán nuestras lecciones a medio o largo plazo. Mediante el aprendizaje pasivo, leer o escuchar, nuestros estudiantes solo serán capaces de recordar el 50% de lo que les enseñamos en el aula, una nueva información. Según el psicólogo alemán Ebbinghaus, las personas olvidan siguiendo una curva predecible estada entre 1880 y 1885. Esto significa, por ejemplo, que el estudiante que ha asistido a una explicación en el aula ha olvidado entre el 30 y el 50% de lo escuchado el día anterior y prácticamente el 90% cuando pasa una semana. Existen maneras de combatir la curva del olvido de Ebbinghaus que pasan por activar al estudiante de forma que se implique activamente en su aprendizaje. Durante décadas se ha podido comprobar cómo solo gracias al aprendizaje inmersivo y experiencial, los alumnos son capaces de retener conocimientos durante un periodo de tiempo más prolongado. Según el cono de la experiencia del pedagogo estadounidense Edgar Dale, la participación activa del estudiante mediante presentaciones públicas de su trabajo, simulando una experiencia de aprendizaje real o haciendo o fabricando cosas reales, facilita que se recuerde la mayor parte de lo que decimos o de lo que hacemos en nuestras aulas. Robert Schank, uno de los grandes exponentes de la filosofía o teoría del Learning by Doing, señala que mediante esta práctica es posible mejorar el trabajo en equipo, la concentración en el desarrollo de tareas prácticas, incluso la autonomía de los alumnos. Además, incide en que es posible propiciar la investigación y la curiosidad, la reflexión y la posterior puesta en práctica. También otros investigadores han realizado estudios comparativos entre metodologías de aprendizaje tradicional y metodologías de aprendizaje basadas en el Learning by Doing, obteniendo resultados muy favorables con esta última técnica. Pero, según Schank, el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender y no cuando alguien quiere enseñar. Para conseguir fomentar las ganas de aprendizaje de nuestro alumnado, hay autores que señalan que usando estrategias como las explicaciones entre iguales, se provoca la recuperación de conocimientos. Que repasar, descansar y repasar de nuevo aviva el recuerdo de los conceptos claves más fácilmente. Que hacer exámenes, test o pruebas prácticas con relativa frecuencia aumentan la relación o la retención de las materias y reducen el estrés a largo plazo. Que intercalar actividades ayuda a que el aprendizaje sea más profundo. O que usar textos vinculados a imágenes refuerza y afianza el aprendizaje de forma más sencilla. En el ámbito universitario son muchas las actividades de innovación docente que emplean la metodología Learning by Doing para la mejor consecución de sus objetivos. Específicamente, dentro del ámbito de la educación universitaria y en el grado de arquitectura, se han realizado multitud de actividades de innovación docente basadas en la metodología del Learning by Doing. Docentes de la asignatura de materiales de construcción en el grado de arquitectura presentan una propuesta metodológica basada en el aprender haciendo. En el área de proyectos arquitectónicos existen talleres transversales de diversas universidades que integran
asignaturas en sus nuevas metodologías docentes, simulando diferentes áreas de conocimiento con el fin de mejorar su enseñanza implicando al alumnado. En el ámbito de las instalaciones de edificios también se ha implementado el método de aprendizaje experiencial para la comprensión del concepto de aire, de calidad de aire en espacios interiores universitarios mediante mediciones de esta calidad del aire en aulas universitarias llevadas a cabo por los estudiantes de la asignatura. Profesores del área de construcciones arquitectónicas acercan al alumnado a la visión laboral del arquitecto a través de prácticas reales. De forma transversal e integradora, otros autores también analizan el enfoque del aprender haciendo en la enseñanza del diseño arquitectónico a través de la construcción de pabellones por parte de estudiantes de diferentes universidades, y esto les permite no solo realizar una experiencia inmersiva de aprendizaje, sino acercarse al mundo laboral con sus propias manos. El objetivo que nos hemos planteado es que cuando uno experimenta no olvida. Este objetivo, esta actividad de innovación docente, persigue que los estudiantes realicen un aprendizaje inmersivo y experiencial de los contenidos de la asignatura de Sistemas Constructivos 2 del tercer curso del grado en Arquitectura, que se imparte en español y en inglés. Se busca garantizar que el alumno no solamente entienda los conceptos que se explican en el aula, sino que sea capaz de ponerlos en práctica, contrastándolos además con realizados por estudiantes de una lengua que sea diferente a la suya. La metodología empleada para el desarrollo de esta actividad de innovación docente se apoya en los principios del Learning by Doing para la mejora de adquisición de competencias y la experimentación como base del aprendizaje inmersivo. Esta metodología se ha aplicado en los grupos español e inglés y para llevar a cabo esta metodología se han seguido las siguientes fases que explicaremos a continuación. Una primera fase de programación y preparación de los materiales en español y en inglés por parte del profesor. Previamente, al comienzo de la asignatura, se preparan los materiales que los estudiantes van a necesitar para avanzar de forma decidida en la adquisición de los conocimientos necesarios y elaborar las envolventes tradicionales de un edificio. Para ello se les proporcionan resúmenes de las clases teóricas con el fin de que no necesiten más anotaciones que las imprescindibles para entender los conceptos que se explican en el aula. Los contenidos se preparan en ambos idiomas y se comparten en el aula virtual de la web de la universidad. En una segunda fase se visionan y se leen los materiales en casa. Se solicita a los alumnos que revisen la documentación antes del comienzo de la clase. En la información que se les suministran aparecerán los conceptos básicos de la composición de los sistemas constructivos objeto de estudio. Se hace hincapié en la existencia de la relación entre asignaturas que los estudiantes han cursado previamente dentro del área de construcciones arquitectónicas, como son los materiales de construcción y los sistemas constructivos 1, para que sean capaces de integrar los conocimientos ya adquiridos con los nuevos. En la tercera fase de la metodología se realiza el planteamiento y la realización de la práctica en el aula. Los estudiantes reciben un esquema y un sistema constructivo explicado previamente en el aula para que sean capaces de construirlo virtualmente mediante dibujos a mano alzada y sin recursos electrónicos. Los sistemas trabajados en esta actividad de innovación docente durante este curso están siendo los siguientes. Determinadas cubiertas planas como las que se ven en la imagen y otras cubiertas inclinadas. En la cuarta fase se produce la discusión y resolución de dudas y la consolidación del conocimiento. Es un trabajo colaborativo entre estudiantes español e inglés y el profesor. La práctica está formada por tres partes. La primera es un análisis del sistema dado en esquema. Se intenta identificar qué tipología de cubierta están analizando, cuáles son las capas y elementos que la conforman, qué características tienen, cómo se colocan, en qué orden. La segunda parte consiste en hacer un croquis para representar de manera ágil y rápida el sistema completo. Y la tercera, en el reverso de la lámina, se trata de representar gráficamente el detalle constructivo completo mediante planta alzado, sección o axonometría con el fin de dar la mejor solución constructiva a nivel gráfico, técnico y ejecutivo. En la última fase, la fase quinta, se produce el repaso y la evaluación final en ambos idiomas por parte de los estudiantes y el profesor. Después de realizar las prácticas en el aula, el profesor corrige esas prácticas y posteriormente las devuelve mostrando en el aula una selección de aquellas que cumplen con algunos de los criterios relacionados anteriormente. Limpieza, orden, análisis de los elementos, capas, integración de los sistemas de saneamiento, representación de puntos vinculares, procesos de montaje a través de las fases de ejecución. Dado que la definición técnica completa del sistema se realiza en el reverso de la ficha, la corrección es anónima, tanto por parte del profesor como también por parte de los estudiantes que votarán en el aula por la mejor práctica realizada. Durante el desarrollo de esta actividad de innovación docente,
basada en los principios de la metodología de Learning by Doing, se están consiguiendo los siguientes objetivos. Una mayor retención de los conceptos explicados en el aula, el desarrollo de habilidades críticas al relacionar las nociones trabajadas en el aula con conocimientos de asignaturas cursadas previamente, una mayor motivación dado el carácter inmersivo de la metodología, la aplicación real de los conocimientos trabajados en el aula o el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales, puesto que se trata de la realización de una tarea junto a compañeros, fomentando una comunicación efectiva. La experimentación y la inmersión ayudan a la mejor comprensión de los conceptos expuestos en el aula. Las sesiones de aplicación práctica de los conceptos han reportado una mejora del aprendizaje. El trabajo realizado por los estudiantes en ambos grupos ha mostrado resultados muy similares en cuanto a la adquisición de competencias técnicas y ha sido de gran utilidad tanto para los estudiantes castellanoparlantes que quieren tener nociones de vocabulario en inglés, como para los estudiantes Erasmus o extranjeros que puedan ir ampliando su vocabulario en español. Dentro de las conclusiones también hemos obtenido que se ha facilitado el desarrollo de las habilidades y competencias transversales como la resolución de problemas, la creatividad, la comunicación efectiva y la toma de decisiones. Finalmente, esta actividad ha incentivado la participación activa y el compromiso de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, fomentando su motivación intrínseca. Y cabe señalar que parece necesario establecer una retroalimentación bidireccional con los estudiantes, escuchando sus opiniones y sus sugerencias sobre las actividades de aprendizaje inmersivo y experiencial y utilizando esta información para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias por vuestra atención. Esperamos haber despertado el interés por el empleo de esta metodología y os dejamos nuestros correos electrónicos para que podáis contactar con nosotros si os lo estimáis conveniente. Gracias.